Bien, como siempre en Agenda Económica, con un interesante programa, con un interesante invitado, con un tema muy importante, interesante y de mucha actualidad. Se nos va el tiempo, Ezequiel, pero Sí, que hay chance podrá venir pronto a Agenda Económica, sobre todo con el tema del devenir de los premios, que van a ser agosto, diciembre, y quizás lo veamos acá antes del fin de año con los ganadores de los premios a la no, y excelencia. que cualquier resumen de la premiación, cuando sea que tú la pases para acá. Sí, todo el proceso que se vaya llevando. Gracias. No hay duda de que ya ustedes también han levantado la voz con el tema haitiano. Hemos tenido problemas con los embutidos, con los huevos, con los pollos, el último caso de los plásticos, con una excusa muy ambientalista para un país, para el segundo país más pobre del mundo, que vive bajo muchos problemas ambientales internos. Ahora se amenaza también con... Y que los exportan, porque que, ahora están no, cogiendo claro, carbón. claro. Muy bueno él está siempre en exportación. Entonces, ahora viene el tema de la harina, de las bebidas alcohólicas. Luego esperamos también que aterrice el tema del cemento y la varilla. ¿Y cuál es la posición de ustedes? Bueno, obviamente es un tema que hemos debatido mucho y que está en el debate nacional. La posición de nosotros es la siguiente. Yo creo que Haití tiene todo el derecho del mundo Claro. a tomar medidas económicas que vayan a mejorar los niveles de recaudación del gobierno central. Y en teoría, mi opinión personal es que esa es una de las razones fundamentales por las medidas que están tomando. Lo que Haití no puede hacer es, uno, desacreditar a sectores empresariales dominicanos con excusas que no obedecen a su fin, por un lado. Porque el tema del medio ambiente, por ejemplo, en el caso de los plásticos, hace 8 meses que ya Haití había prohibido la entrada de los plásticos por un tema medioambiental y se le hicieron una serie de exigencias a las fábricas dominicanas, quienes comenzaron a incluir en la producción para Haití un aditivo que se llama OXO, que ya se ha discutido mucho en la prensa nacional, que hace que los productos termoformados no se vuelvan biodegradables, pero sí biocompostables, lo que hace su manejo responsable mucho más fácil. Así que ya se había hecho esa transformación y como quiera se ha hecho una provisión plástica. Y yo, honestamente, hace unos años invitamos al primer ministro Jean-Max Belrief como orador de la cena del exportador, hace 2 años específicamente, porque entendemos que Haití es un socio fundamental para la República Dominicana. Y en esa cena conversábamos con el primer ministro Belrief de la necesidad del Estado haitiano de recaudar dinero. Y es una realidad que el 80% de su presupuesto prácticamente depende de la ayuda internacional y de ONGs. Y eso es algo inmanejable y ellos tienen que crear instituciones, tienen que recaudar. Y yo siempre he dicho que a la República Dominicana es el país que más le conviene que Haití genere empleos. Ojalá el mundo se vuelque, invierte en Haití, se genere empleo, se genere riqueza. Primero porque es nuestro vecino y tenemos que ser solidarios y es una nación amiga. Segundo, porque ¿quiénes van a ser los más beneficiados? Los empresarios dominicanos, porque ese es un mercado de 10 millones de habitantes que van a consumir productos dominicanos. Entonces, de ninguna manera podemos romper el diálogo. Yo he escuchado a varias asociaciones empresariales inclusive y varias personas hablando de un acercamiento con la OMC para llevar a Haití. Y yo les digo, bueno, el procedimiento toma entre 18 y 24 meses solo para iniciar. Segundo, Haití es un país menos desarrollado en cualquier foro. O sea que aún cosas que se considerarían violaciones a la OMC de las más graves, Haití está exenta de ellas porque es un país que ni siquiera está en vía de desarrollo. ¿Y la EPA? Y en el caso del EPA... La EPA es más rápido, pero podemos perder. Sí, pero en el caso del EPA, son pro-haitianos. yo creo que ha sido... o Caricón. Pero yo creo que ha sido una jugada interesante la Cancillería y la hemos aplaudido y se lo hemos dicho inclusive al señor Canciller y a César, que es un amigo, César Targán, claro. el viceministro. Es una jugada inteligente porque es traer a la Unión Europea, pero también a los socios de CARICOM, en un contexto donde ya República Dominicana se ha integrado más al CARICOM. Y Haití puede sentirse mucho más... orientado a una mesa de diálogo cuando están esos otros socios, porque hay que entender una cosa, yo he interactuado mucho con los empresarios de aquel lado y también dentro de la comisión mixta bilateral pude conocer también al primer ministro Lamotte y a muchas de las autoridades y tenemos muy buenos amigos de aquel lado, el señor Gregory Meps y muchos otros empresarios. Pero al final del día hay nacionalismo de ambas partes que a veces complican el diálogo. Y hay declaraciones, yo diría, un tanto irresponsables de ambos lados. Uno ahora está leyendo el Nouvelliste de aquel lado para practicar un poco el francés, pero también del lado dominicano. La prensa a veces tiene unos titulares
no poco justificado, porque lo que le hicieron a los ministros que mandó el presidente de la República es yo creo que hasta una falta de respeto lo que se ha hecho con nosotros, pero tenemos que seguir en el diálogo con Haití. Haití es nuestro segundo socio comercial más importante después de los Estados Unidos, pero es el único con el que compartimos una frontera terrestre. No podemos obviar... Sí, pero uno de los artículos, perdón, del Novelix, que uno de los iniciales, que lo pusimos aquí inclusive en pantalla en Agenda Económica, cuando se burlaba de República Dominicana y decía, bueno, nos están engañando con esto, con los embutidos, y qué vamos a esperar, y mencionaba como diferentes eventos, y qué vamos a esperar dentro de un año, pero entonces se viró todo, entonces son ellos los que están provocando los diferentes eventos, o sea, el pollo, los huevos, el plástico. Pero por eso yo creo que tenemos que sentarnos con la parte sensata de allá y la parte sensata de aquí, porque a nadie le conviene una diferencia. El volumen de exportación de República Dominicana de aceite, estamos hablando de $1.000 millones de dólares. Pero el presidente Martelly se sentó a hablarle mentira a Danilo Medina en Centroamérica. Pero él sabía lo que estaba pasando y le estaba hablando de los pollos y los huevos y mirando para arriba. Pero yo creo que más que hablarle mentira, la posición en la que se encuentra tal vez el presidente Martelly, el mismo Lamotte, y obviamente yo no estoy defendiendo... Sí, en el mundo diplomático no existe la mentira, sino existe la diplomacia. No, pero yo creo que eso es una situación difícil. Hay que entender, y cuando uno habla con los políticos del lado haitiano, ellos tienen una población ya con muy poca paciencia para muchísimas cosas. Y definitivamente lo que Adoexpo ha dicho son razones económicas. Vamos a transparentar eso y vamos a dejar de excusas, porque eso afecta a la imagen. Y por ejemplo, cuando se habló de la gripe aviar o cuando se habla del H1N1 en un país como nosotros que dependemos del turismo, eso es una falta de responsabilidad. Y eso sí se lo hemos dicho de frente y creo que el canciller y el mismo presidente de la República ha sido bastante categórico. Ahora bien, eso es una cosa, pero de otro lado está una relación de negocios que tenemos que seguir creando para el bien de la República Dominicana, pero también para el bien de Haití. Y nadie le quita el derecho a ellos de formar industria, de generar industria. Hoy yo escuchaba algunos comentaristas en la radio hablar de la ley de sustitución de importaciones. Lamentablemente el modelo que el presidente Clinton le impuso a Haití post la salida de Aristide y luego cuando lo reinsentaron en el poder, fue uno donde se eliminaron todos los aranceles. Y eso es una realidad. Haití no puede recaudar dinero porque los aranceles prácticamente están en cero. Y Haití tiene todo el derecho de subir sus aranceles si quiere, pero que lo haga de una manera transparente, que se siente con sus socios, sobre todo con República Dominicana, que ha sido un socio solidario. Y lo demostró durante el terremoto. Pero lo ha demostrado durante el periodo post-terremoto, donde muchos de los grandes constructores dominicanos se han ido a Haití y han hecho negocios, pero han creído también en esa nación, en una nación. 1,5 millones de haitianos que viven en el país, la seguridad social. Que además tiene un impacto en nuestra seguridad social, tiene un impacto en nuestro sistema educativo, tiene un impacto en nuestro sistema de salud. Más del 50% de las mujeres que dan a luz en la parte este de la República Dominicana, en los hospitales públicos, son de origen haitiano. En la oeste. Ese subsidio, pero en el este. En la oeste. Pero en el este que uno pensaría la distancia. Entonces, ese subsidio que de alguna manera nosotros le estamos dando, y ahora, por ejemplo, en el tema de la documentación, Cancillería, OEA, tienen un programa para asistir al gobierno haitiano, que ya ha logrado cedular una parte de su gente en Haití, de asistirlo, ayudarlo también con la documentación. Entonces, República Dominicana ha sido un socio muy solidario con Haití. Pero el camino del EPA es el más adecuado porque Haití, aunque no lo ha ratificado, sí es signatario y ya tiene una serie de compromisos que dentro del contexto del EPA pudieran ser la vía más importante. Bueno, mira, nosotros hemos aprovechado tu presencia para que tú hagas una exposición ya, si se quiere, mucho más empresarial, mucho más racional y tal vez menos pasional. En el caso nuestro propio, sin contaminar el concepto que tiene José Manuel al respecto de estas relaciones, por mi parte yo lo mando al carajo, con todo respeto a ti. Yo lo mando al carajo, mando todos esos indocumentados para su casa y le digo a los haitianos que no, que yo no le voy a aceptar esa vaina. O sea, yo siento que los haitianos se han querido aprovechar de que nosotros le vendemos mucho más a ellos que ellos a nosotros. Pero ellos no han calculado que todo eso que nosotros le vendemos se lo devolvemos en esas parturientas que tú dices, tanto en el este como en el oeste y en el país entero, en esos indocumentados que le empleamos, en esas remesas que se mandan para Haití, con lo que ellos también compran cosas. Yo personalmente le digo, no, ustedes están equivocados. Ustedes nos necesitan a nosotros y nosotros a ustedes. Si ustedes vienen con esas trabas, porque independientemente de esos derechos que tú dices, Kai, que lógicamente los tienen, pero no en la forma en que lo han hecho. Eso es lo condenable. Y esa condena yo se la aplico de esa manera. Le saco todo, no le pongo a nadie que se pare, que ninguna mujer que dé a luz aquí
y le pongo la cosa difícil a Haití. Es que el problema es más complejo de ahí. Pero yo lo sé que son complejos. Es complejo. Pero yo personalmente lo pongo, lo defino no en 6 palabras. El carajo. Los haitianos yo creo que no saben que es más conveniente si cerrar o sea, si cerrarnos de una forma o de otra, porque las cosas que pueden pasar, los haitianos pobres se sienten más presionados cuando no tienen acceso a consumo de productos nacionales. Entonces crea un ambiente de que tienen que cruzar más rápido. Pero vamos a verlo desde otro ángulo. Vamos a pensar en las oportunidades que ambas naciones tienen de capturar terceros mercados. Yo creo que nosotros deberíamos cambiar un poco el mensaje a que ellos se abran más a la posibilidad y a facilitar más inversiones, y los empresarios dominicanos van a ser los primeros que van a invertir allá. Haití tiene acceso a todos los países del mundo, prácticamente libre de arancel, por ser un país menos desarrollado, por los programas HOPE, por el EPA, por todo menos armas. Lo cual conviene muchísimo. Lo cual nos conviene muchísimo. Entonces, si ya con el CARICOM hemos llegado a un nivel de acercamiento en donde, por ejemplo, la industria del ron del Caribe, hablando específicamente del ron Babancú, específicamente el de Haití, la industria del ron del Caribe se asoció y todos estamos vendiendo más ron que antes. Porque los mercados a los que estamos destinando nuestros productos no dan para la producción completa del Caribe, no da para cubrir ni siquiera una parte importante de esos mercados. Entonces, hay una serie de industrias, hay 1 millón de oportunidades donde nosotros, junto con Haití, pudiéramos aprovecharla. Entonces, el mensaje debería ser a eso. Y yo siempre digo, si ustedes quieren entender esta relación, vamos al mercado binacional, fuera de los políticos de allá, y vamos a preguntar a la gente qué piensa. Y ustedes van a ver que la relación de comercio es bastante fluida. Entonces, a veces... Lo que pasa es que el programa se terminó, pero lo que pasa es que no es verdad que hay una sensibilidad nacional de parte de ellos. Lo que hay es una mafia del sector gobernante que tienen ellos un presidente cantante que está siendo dominado por una mafia que tienen ahí adentro. Pero tenemos que ayudarlo a construir instituciones y nosotros somos los más beneficiados. Claro que bueno, sí, claro que sí. Señores, muchísimas gracias por la atención. Hemos tenido aquí a Kai Shenhal, presidente de ADOEXPO, en este conversatorio interesante. Nos vemos en un próximo programa. Que Dios los bendiga. Buenas noches.